Esta es una declaración del imam Mahdi Nasser Muhammad al-Yemení. Esta declaración fue emitida el sexto día del mes de Ramadán del año 1445 ano del Égira, correspondiente al 16 de marzo del año 2024. La declaración se titula, el planeta Saqqar eleva la temperatura de la Tierra y altera el orden de todos los planetas del sistema solar que está afectada por su acercamiento. ¿No van a temer a Dios? Él le de Dios el único, el subyugador, el creador del reino del universo y la sidra de Al-Muntaha, el gran trono, de Dios, que es más grande que el reino del universo, y Dios es más grande que todo su reino. El asentado sobre el gran trono desde arriba en el cielo de la sidra de Al-Muntaha, así pues glorifica el nombre de tu Señor, el Altísimo, entonces gloria a Dios, el Grande, el Altísimo, el Exaltado, el Grandioso, no hay nada semejante a Él, más bien Él es más grande que todo su reino, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán. Capítulo 39, versículo 67. Cuando encontráis a Dios hablándoles acerca de su ubicación celestial, Él no se refiere al cielo inferior de los 7 cielos, ni a ninguno de estos últimos, ni tampoco al cielo de la sala de los jardines deleitantes del paraíso celestial, que tiene forma esférica, y no es que la esfera tenga líneas de longitud, sino que todas las líneas de la sala esférica son líneas de latitud, y su área es exactamente igual al área de todos los 7 cielos juntos, incluida la madre tierra en la que estáis viviendo, el centro cósmico del reino de Dios inferior. Por eso Dios os describió la gran sala paradisiaca celestial que os ha prometido en su libro. ¡Qué maravillas, oh gente del mundo, tanto árabes como no árabes! Imaginad una sala, de forma esférica, cuya anchura es igual a la anchura de los cielos y la tierra, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán. Capítulo 25, versículo 75. Luego Dios os describió las latitudes de esta gran sala paradisiaca celestial en las palabras de Dios Todopoderoso. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán. Capítulo 3, versículo 133. Es decir, el ancho de las líneas de latitud de esta gran sala paradisiaca celestial es exactamente igual al ancho de los 7 cielos y la tierra juntos con extrema precisión en las mediciones de latitud, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán. Capítulo 57, versículo 21. Está construida, y en su interior hay estancias unas por encima de otras y así hasta llegar a los límites de la sidra de Al-Muntaha en el cielo del paraíso celestial, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán. Capítulo 39, versículo 20.
Su cielo es la sidra de Al-Muntaha en la ascensión en el reino de Dios, y esa es la sidra de Al-Muntaha, que es el trono del compasivo, y junto a ella está el paraíso celestial del refugio, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán. Capítulo 53, versículos 13 a 18. Y el profeta Muhammad en la noche del Isra y al-Miraj, no llegó a ver al ser de Dios en sí, glorificado sea él, más bien fue testigo de uno de los grandes signos de su Señor, como el ejemplo de ver a la sidra de Al-Muntaha, ese grandioso trono que es mayor en tamaño que el paraíso, cuya anchura son los cielos y la tierra, y lo que hay más allá de la sidra de Al-Muntaha está la ubicación del ser de Dios, glorificado sea a él, el asentado en el cielo de su gran trono. Y la sidra de Al-Muntaha es su trono y su velo, glorificado sea él, y cubre a la sidra lo que cubre de la luz de su grandioso rostro, glorificado sea mi Señor, el Altísimo, en los cielos de su gran trono. La sidra de Al-Muntaha, por debajo está el reino de los siervos y por encima, el Creador el ser de Dios, glorificado sea él, el asentado en los cielos de la sidra de Al-Muntaha, su grandioso trono, que cubre sobre todos los siervos y sobre todo su reino, la vista al ser de Dios. Glorificado sea a él, cuyo el hecho de verle solo puede resistirlo a alguien como él. Y no hay nada como él en toda su creación, él es el más grande que toda su creación, gloria a él el grandioso, Dios es el más grande en absoluto tanto en su ser como en sus atributos. Ese es Dios que está asentado en el cielo de su grandioso trono, y cuando Dios os determina su ubicación en el cielo, no se refiere al primer cielo inferior, ni al séptimo cielo, ni tampoco al cielo del paraíso, cuya anchura es igual a la anchura de los cielos y de la tierra, más bien, al cielo de la sidra de Al-Muntaha, gloria a mi Señor, el Altísimo, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán. Capítulo 67, versículos 13 a 18. Él os escucha y os ve donde quiera que estéis, y sabe lo que ocultáis en vuestros corazones, y Él es el omnisciente, el bien informado, glorificado sea Él y exaltado está muy por encima de todo lo que le asocian, y es únicamente a Él a quien nosotros adoramos, y el imán Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani no es más que un siervo de Dios como vosotros, así que no invoquéis a nadie junto con Dios. Y a él se dirige la invocación verdadera en los cielos y la tierra y en la primera vida mundana como en la última. Y la puerta de la súplica a Dios no está cerrada en ningún momento, sino que la puerta de la súplica a Dios está abierta a lo largo de toda esta vida mundana y también en la eternidad del más allá. Así que no vayan a invocar a nadie junto con Dios de entre sus siervos con el fin de interceder por vosotros ante Él, de hecho juro por Dios, os juro por Dios y os vuelvo a jurar por Dios el Grande, que encuentro en el conocimiento de lo oculto en el libro de Dios a naciones que aún permanecen incrédulas ante Dios su Señor. A pesar de estar ante Dios su Señor escuchando su voz procedente desde el cielo de su trono diciéndoles: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا
وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán. Capítulo 6, versículo 130. Testificaron contra sí mismos que antes negaban su existencia, y de entre ellos que negaba su unidad, por lo que eran politeístas asociándole otras deidades, pero lamentablemente todavía seguían siendo incrédulos en su misericordia, de manera que los encuentro en el conocimiento de lo oculto buscando súplica a Dios. Atreves de suplicar a sus ángeles cercanos para que intercedan por ellos ante él para librarles de un solo día de su castigo, y Dios Todopoderoso dijo: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán. Capítulo 40, versículo 49. Así que no invoquéis nunca a nadie junto con Dios, ni en esta primera vida mundana ni en la última, y la súplica de los incrédulos a cualquiera de sus siervos fuera de él no es más que un claro extravío, ya sean sus súplicas en esta vida mundana como en la última, del mismo modo no es más que un claro extravío y nunca va a ser aceptada por Dios el más misericordioso, porque los encuentro invocando a alguien junto con Dios, y son sus siervos cercanos de entre los guardias del infierno. Entonces les respondieron con la verdad de que su súplica hacia ellos en vez de Dios es solo un claro extravío, y sin embargo no llegaron a entender el mensaje de que deben suplicar a Dios solo, porque ciertamente Él es más misericordioso con sus siervos que todos sus demás siervos, y a Él se dirige la invocación verdadera tanto en la vida mundana como en la última, pero desafortunadamente, quien no conoce los atributos de su Señor en esta vida mundana, también estará ciego para ver los hermosos atributos de Dios su Señor en la otra vida, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán. Capítulo 40, versículos 49 a 50. Gloria a Dios el grandioso. Entonces, quien esté ciego en esta vida mundana y no pueda ver los hermosos atributos de su Señor, entonces su corazón no llegará a ver los hermosos atributos de Dios su Señor en la otra vida. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán. Capítulo 17, versículo 72. Oh ateos del mundo que niegan a Dios, el único, el subyugador. Los autores del disparate de que el calentamiento global es causado por los gases de efecto invernadero, soy el califa representante de Dios, Imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani, y juro por Dios el grandioso, el más grande que todo su reino, que tanto vosotros como aquellos que os siguen y creen vuestras calumnias de entre los musulmanes, de que según vuestras afirmaciones, en las que pretenden hacer volver a la tierra a su clima natural antes del calentamiento global, juro por Dios, que no sería muy digno para las vacas si les llego a comparar con ellas, simplemente porque están más extraviados que ellas de la vía recta de Dios el Señor de los mundos. ¿Hay que ver cuánto han subestimado a la inteligencia de la gente? ¿Cómo pueden lograr controlar el clima global de la Tierra? ¿Acaso, los pueblos del mundo, han dejado de hacer el uso del razonamiento? Hasta este punto de ingenuidad han llegado a ser aquellos que no quieren ser guiados por el camino del Señor, sin importar cuánto discute con ellos desde el decreto del Gran Corán, el Califa de Dios, el Imam Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani,
recitando su explicación al detalle, y de hecho les hemos venido con la verdad y la mejor explicación, que la razón del aumento de la temperatura del planeta Tierra es debido únicamente al acercamiento del planeta Sakar. El gran infierno, su densidad y su peso es como la densidad del planeta de neutrones Arrat-Q antes de que el planeta Sakar lo hiciera explotar, y el planeta de neutrones Arrat-Q no pudo hacer explotar al planeta Sakar, a pesar de su igualdad en la densidad, pero debido a la diferencia en la figura geométrica entre los dos planetas de neutrones. El planeta Sakar derrotó al planeta de Arrat-Q y lo hizo explotar de forma violenta, y como resultado salieron del planeta Arrat-Q todo el reino de los cielos y la tierra. Eso es lo que llamáis el Big Bang, la gran explosión cósmica, y luego el planeta de Arrat-Q, el mismo al que vosotros llamáis la estrella de neutrones, se descompuso en átomos de polvo humeante después de la gran explosión cósmica. Luego la formación de la madre tierra comenzó en 2 días. Es decir 2000 años, así como su sustento en 2 días, que son exactamente 2000 años según vuestros días terrestres. Luego dirigió su voluntad al cielo, que era humo, y decretó que fueran 7 cielos, y luego decoró al cielo inferior con los planetas y las estrellas en 2 días durante un periodo de tiempo equivalentes a 2000 años según los años terrestres. Y es así como se completó la creación de los cielos y de la tierra, coincidiendo con la finalización del ciclo del planeta Sakar alrededor de su órbita tras la explosión del planeta Arrat-Q, que es lo que llamáis la estrella de neutrones. Y la creación se completó en un periodo de 1 año sacárico, que son 6000 años terrestres exactos, después de la gran explosión cósmica del Big Bang. De hecho, el planeta Sakar es el planeta que Dios ordenó para hacer estallar el planeta de neutrones Arrat-Q, y soy el califa representante de Dios. El imán Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani, no creo en nada que contradiga el decreto de Dios del Gran Corán, y todo lo que concuerde con ello, lo ratifico mediante el Gran Corán, además de añadirles más conocimiento al respecto y explicároslo al detalle. Y he aquí ahora se acerca el mismo planeta que hizo explotar al planeta Arrat, provocando así su descomposición. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán. Capítulo 21, versículo 30. Puesto que lo vais a ver y vais a comprobar que es la verdad en la verdadera realidad. Ese es el planeta Sakar, cuya órbita es de norte a sur, aclaración del traductor, es decir que su plano de rotación es perpendicular al plano de rotación de todos los planetas del sistema solar que giran del este al oeste. Y emergerá sobre el planeta Tierra desde la dirección sur de la misma, provocando así un eclipse celestial desde el extremo sureste hasta el extremo suroeste, iniciando el eclipse celestial a la hora de su emergencia sobre el planeta Tierra desde el horizonte sur de la misma. Es verdad, y no digo nada acerca de Dios excepto la verdad. Si me llegan a prestar atención, os lo habría explicado detalladamente y mediante versículos claros y unívocos desde el decreto del Gran Corán, un Corán árabe claro. Por lo tanto, ¿quién es más veraz que Dios en su palabra? O comunidad de personas que tienen cierto respeto a sus mentes de entre la gente del mundo, vengan para hacer juzgar a la razón y la lógica, si el califa representante de Dios, el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani, es verdaderamente de los veraces al advertir a los mundos sobre el acercamiento de este grandioso planeta, así que vengan primero a hacer una pregunta a la ciencia y la lógica. Si lo que llegáis a sentir acerca de los cambios climáticos en el planeta Tierra se debe realmente al acercamiento del planeta infernal de neutrones Sakar, entonces sin lugar a dudas el efecto de su acercamiento no debe afectar solo a vuestro planeta, más bien, su efecto se extenderá también sobre el Sol, la Luna, así como todos los planetas del sistema solar. Sin hacer Muhammad al-Yamani es verdaderamente de los veraces. Entonces esto es lo que nos dicen la razón y la lógica, así que vengan a ver la noticia procedente de Dios el conocedor de lo oculto en el decreto de su libro.
Como sabrán con certeza que el planeta Sakar está acercándose a la Tierra, entonces sin lugar a duda descubriréis que su efecto también ha afectado a todos los planetas del sistema solar, y los encontraréis sufriendo cambios cósmicos tal como está sufriendo vuestro planeta, y si llegan a encontrar eso en la verdadera realidad, entonces aquí tendréis la certeza de que lo que realmente está afectando al planeta Tierra es verdaderamente procedente desde el espacio exterior, sin lugar a dudas. ¿O es que sus gases de efecto invernadero también han llegado a afectar al orden planetario del sistema solar? ¿Acaso no vais a hacer el uso del entendimiento? Avergonzad un poco, pues, porque habéis subestimado mucho a la inteligencia de la gente de todo el mundo, tanto árabes como no árabes, con el pretexto de la ciencia y el conocimiento. ¡Qué asombrosos sois de verdad! ¿Acaso es plausible en sus ciencias físicas lógicas que sus gases de efecto invernadero tengan el alcance y la capacidad de afectar a los planetas del sistema solar? Que yo sepa, esto es algo que es rechazado rotundamente por la razón y la lógica física, y he aquí vosotros mismos dais testimonio de que sois vosotros los equivocados en la teoría de la causa que está detrás del calentamiento global, y que ahora os resulta muy claro que no se debe a los gases de efecto invernadero, sino al acercamiento del planeta infierno Sakar. De todos modos, soy el califa representante de Dios, el imán Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani, solo os exhorto a una cosa, a que le echen un vistazo al orden de los planetas del sistema solar, a sus lunas y sus meteoritos. Echadles un vistazo a todos, ya que según las noticias que vienen en el decreto del recordatorio del Gran Corán, notaréis que realmente hay algo que les está afectando a todos y que esta cosa se está acercando desde el espacio exterior, más bien, es un planeta equivalente a lo que llamáis la gran estrella de neutrones, es decir, que la densidad del planeta Sakar es verdaderamente equivalente a la densidad de todos los cielos y la Tierra y a toda la densidad de sus estrellas y planetas combinados, y ciertamente les somos veraces. De todos modos, haremos que los planetas del sistema solar sean como el ejemplo de la camisa del profeta José, como prueba clara de quien entre nosotros es el veraz. Y si llegan a descubrir que efectivamente todos los planetas del sistema solar también sufren cambios en su orden cósmico, tal como lo está sufriendo el planeta Tierra. Y he aquí está el cambio climático de las 4 estaciones, y aquí os espera una primavera suave después del invierno a partir de fecha del 21 de marzo. Asimismo, los habitantes del planeta que están de verano en el hemisferio sur de la Tierra esperan con ansiedad la llegada del 21 de marzo, para entrar en la temporada de otoño para que se modere un poco el calor del verano, pero la fatua del imán Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani ya precedió de que el calor del verano del planeta Sakar invadiría las 4 estaciones del planeta Tierra en su totalidad. Así como ya les anuncié la llegada del verano del planeta Sakar al sur de la bóveda celeste austral del planeta Tierra en el Polo Sur, y fue en la fecha del 10 de julio del 2023. Cuyo título: El planeta Sakar se ha acercado al punto de su órbita más cercano de la Tierra. En la bóveda celestial entre el cielo y la Tierra. Y eso porque llevo llamando a los habitantes del mundo desde hace ya 19 años en un mes como este en marzo del 2005, y desde entonces, he estado llamando a los mundos a la adoración de Dios el único, el subyugador, advirtiéndoles de las consecuencias de la incredulidad y el alejamiento de la obediencia a Dios y a lo que trajeron todos sus mensajeros y sus califas representantes, les llame a adorar a Dios, mi Señor y el vuestro, y a seguir el recordatorio de su libro del Gran Corán. Asimismo les advertí de las consecuencias de su propagación de la corrupción en la tierra y les llame a la obediencia a Dios y a su califa representante en todo el mundo, el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani, y si no, pues les anuncio las noticias del acercamiento del planeta del castigo Sakar. Por lo que no os llegará sino de forma repentina después de haberos hecho sentir las señales de su acercamiento, provocando la elevación de la temperatura de vuestro planeta Tierra desde donde menos lo esperaban, y he sido muy atento y cuidadoso con vosotros con el fin de guiaros, pero sin embargo os negasteis a acudir a Dios para que diera luz a vuestros corazones para poder ver la verdad procedente de Él,
Y sepan que Dios no guía hacia él sino a quienes recurren hacia él para que guíe a sus corazones. De hecho Dios no os creó para luego buscaros, glorificado sea Él, sino que Dios os creó para que busquen el camino de la verdad que lleva hacia vuestro Creador, para luego guiarles hacia Él por el camino de la verdad, para que sepan que Dios no os creó así en vano, más bien, Dios os creó para que le seáis de los adoradores, solo a Él sin asociarle nada, y adoradores del placer de la complacencia del misericordioso, con anhelo hacia a Él y sumisos a Él, e hizo que el paraíso sea para quienes le son agradecidos, y el infierno para los incrédulos ingratos. Y he aquí está cerca el paso inminente del planeta Sakar para purificar el planeta Tierra de las personas arrogantes que se alejan de obedecer a Dios y a su califa representante, el imán Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani. Y sin duda sabrán que le somos veraces y que este Corán proviene de un Dios sabio y omnisciente, lo cual será explicado al detalle por el califa de Dios en todo el mundo, el Imam Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani. Y digo que encontrarán el contenido de la noticia en el recordatorio libro de Dios el Gran Corán, y en palabras de Dios Todopoderoso. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán. Capítulo 7, versículo 185. Porque encontrarán la noticia ratificada por Dios en la verdadera realidad, de manera que descubrirán que todos los planetas del sistema solar también se vieron afectados por el acercamiento del planeta Sakar. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a quedar después de que Dios os muestre las verdades de sus signos en la verdadera realidad? ¿Y en qué cosa después creerán? ¿Quién es más veraz en su palabra? ¿Y por qué rechazáis ser guiados hacia el sino mediante la señal de un grandioso castigo? ¿Oh pueblos de los países árabes, acaso no quieren creer en la realidad del calor infernal del planeta Sakar hasta que Dios le ordene rugir de rabia con una radiación de calor infernal sofocante? Ya que sois incapaces de resistir su calor, ni tampoco resistir su ira en forma de radiación infernal ni tampoco de su lanzamiento de meteoritos de fuego. Un planeta cuyo combustible son piedras que se disuelven en ella en un abrir y cerrar de ojos. Y vosotros sabéis muy bien que no podéis soportar ni siquiera la quemadura de un simple cigarrillo. ¿O es que por mucho que Dios eleve su ira y su radiación térmica exhalada, no vais a creer en la noticia del paso del planeta Sakar aun si este evento venga mencionado en el decreto del Gran Corán? ¿Hasta qué crea en ello la agencia estadounidense de la NASA? De ser este el caso entonces el califa de Dios, el imam Mahdi Nasser Muhammad al-Yemení, les dirá. Pero soy el califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani, que domina mediante la autoridad de las ciencias del Corán sobre la agencia estadounidense de la NASA. Oh, glorificado sea Dios mi Señor el Grande. ¿Acaso no es el Corán un libro en árabe claro? Y han sido muchas las veces que les advertí de forma repetida la venida de su madre al-Hawiyah hacia vosotros, y como podéis saber qué es, de hecho ese es un planeta de fuego infernal abrasador, esa es la madre de los arrogantes, llamándoles. Venid, para que les abrace. Qué mal lugar de descanso es el calor infernal de su abrazo. ¿Y qué os hará entender lo que es? Es un fuego infernal abrasador. ¿O es que queréis una señal más clara que os pruebe el paso del planeta infierno por los cielos de vuestra tierra antes del día de la resurrección? Y encontrarán la noticia en decreto del Gran Corán en las palabras de Dios Todopoderoso. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor.
Sagrado Corán. Capítulo 29, versículo 53 a 55. ¿O es que quieren un versículo más claro en el decreto del Gran Corán? Hay que ver cuántas son las veces que os he debatido al respecto mediante ella desde hace 20 años lunares y gerianos, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán. Capítulo 21, versículo 37 a 40. Indudablemente sentiréis su intenso calor este mismo año, y os bastará como un desafío procedente de Dios para aquellos que son arrogantes ante el recuerdo de Dios y se alejan del pregonero de Dios y de su califa representante en todo el mundo. Así que esperen la llegada de su calor, su rabia, su exhalación en forma de radiación térmica que provocará una subida de temperatura hasta llegar a alcanzar los 151 grados. Ya que Dios sabe mejor qué es lo que entienden los pueblos del mundo, tanto los no árabes como los árabes que se han convertido en los que más niegan el decreto del Gran Corán, que por mucho que se dirija el califa de Dios, el Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani, a los árabes mediante los versículos del Gran Corán, acaban alejándose de él y dando la espalda, y es como si hubieran jurado solemnemente por Dios con toda su fe que no y nunca creerán en la llegada del planeta del castigo Sakar hasta que la NASA vaya a creer en ello, y aquellos que son como ellos de entre los científicos de la incredulidad y el ateísmo que niegan a Dios Todopoderoso, pero soy el califa de Dios, el Imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani, anuncio las noticias con la verdad de la venida de vuestra madre al-Jawiyya y como podéis saber qué es, de hecho es un planeta de fuego infernal abrasador, la madre de los arrogantes. Ese es el planeta Sakar, sobre el cual he estado advirtiendo de su calor infernal a los que se apartan del recordatorio de Dios en el Gran Corán desde hace 19 años, desde el mes de marzo de 2005 hasta este mes de marzo del año actual. Durante 19 años exactos he estado advirtiendo y amonestando a todos los pueblos del mundo, tanto árabes como no árabes, junto con sus respectivos gobiernos. O bien obedecen el mandato de Dios y aceptar al califa representante de Dios, el Imam Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani, y si no pues les anuncio la llegada de una radiación infernal sacárica desde donde menos lo esperan, y Dios aumentará la temperatura que cogerá por sorpresa a todos los malhechores del mundo, y no es Dios quien fue injusto con ellos, sino que ellos lo fueron consigo mismos. Oh Dios mi Señor, si Nasser Muhammad al-Yamani es verdaderamente el califa elegido por ti sobre todo el mundo, entonces eleva la temperatura hasta donde menos lo esperen, oh Dios, perdóname, ya que a través de tu fatwa con la verdad he llegado a tener certeza de que tú sabes mejor qué es lo que les hará entender bien la verdad procedente de ti, y que nunca llegarán a entender que eres la verdad y que el Corán es verdad y que el ser humano a quien le enseñaste la verdadera declaración explicativa del Corán también es verdad, sino mediante un doloroso castigo, incluso si llego a permanecer entre ellos por otro periodo de tiempo igual al que tiene la creación 18.000 millones de años, pero no se dejan amonestar salvo los dotados de intelecto, mientras que ellos no seguirán el camino de tu guía nunca. ¿Cómo puede Dios guiar a una gente que han inhabilitado el uso de sus mentes y se han rendido a los incrédulos científicos de la física natural y llegaron a creer que son ellos los dominantes del clima del planeta Tierra? Y dejaron a Dios a sus espaldas, como si Dios no tuviera el control sobre el reino de los cielos y de la tierra y sobre todo el orden cósmico, más bien, quieren arreglar el cambio del sistema climático de la Tierra, que fue alterado por su orden. ¿Podrán ser capaces de solucionarlo o es que son socios de Dios en su creación? Oh gloria a Dios el grandioso, y Dios todopoderoso dijo: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم
وما كنت متخذ المضلين عضدا صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán. Capítulo 18, versículo 51. Y dijo: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán. Capítulo 18, versículos 54 a 59. Oh comunidad de los pueblos árabes, ¿acaso tenéis una interpretación de las noticias decisivas de Dios que vienen en el decreto de su libro del Gran Corán, en las palabras de Dios Todopoderoso? ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán. Capítulo 29. Versículos 53 a 54. Oh comunidad de gente que sabe la clara lengua árabe, ¿acaso tenéis una interpretación de las noticias acerca del planeta infernal Sakar que vienen en el decreto de su claro libro del Gran Corán, en las palabras de Dios Todopoderoso? خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán. Capítulo 21, versículos 37 a 54. El hemisferio norte ha entrado en la estación de primavera, entonces les decimos a los habitantes de los ambos polos: he aquí se ha acercado la entrada en la estación de primavera en el hemisferio norte, la entrada en la estación de otoño en el hemisferio sur, más bien, solo quedan unos días y ya veremos si la temperatura va a subir hasta alcanzar temperaturas máximas que nunca esperaban alcanzar en la temporada de primavera, porque simplemente no habrá primavera y ya lo veréis. Más bien, el calor del verano del planeta del castigo Sakar se sobrepondrá tanto sobre el otoño del hemisferio sur como la primavera del hemisferio norte, por lo que el planeta del castigo Sakar dominará sobre todo el planeta Tierra, tanto en su hemisferio sur como su hemisferio norte. Entonces que se vayan preparando los Estados Unidos de América y otros países para la llegada de los torbellinos de fuego, tanto en el norte del planeta como en el sur del mismo. Torbellinos de fuego de otoño y primavera, desde donde menos lo van a esperar. Es verdad que Dios no fue injusto con ellos, pero sin embargo lo fueron ellos consigo mismos. Se acabó, no hay nada más que añadir. ¿O es que creéis que Nasser Muhammad al-Yamani está entusiasmado a hablar de lo que no sabe?
Y si llegáis a creer y a seguir la guía de Dios, Dios os compensará con algo mejor de lo que os fue quitado. Y si en cambio os mostráis arrogantes, entonces el planeta del castigo será suficiente para vosotros por mandato de Dios. Huid, pues, de Dios hacia Él, ya que no os serviré de nada ante Él, ya que habéis cruzado todas las líneas rojas de todos los límites. ¿Acaso creíais que era una llamada sin juicio entre la gente de la verdad y la gente de la falsedad sobre la faz del habitado planeta Tierra? Y solo Dios sabe quiénes son de entre ustedes los más merecedores del castigo mediante calor del planeta infernal Sakar, y el califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani, no es más que un siervo que recibe órdenes. Dios elevará la temperatura a 151 grados, ya sea de forma gradual o de un solo golpe hasta los 151 grados centígrados. En este año vuestro de 1445 del Égira. Concluimos esta declaración mía con un recordatorio de Dios, el omnisciente, el bien informado, a que le echen un vistazo a lo que os rodea en el cielo, para ver si notan un eclipse de las estrellas en el cielo sur del planeta, asimismo alteraciones en el orden de los planetas del sistema solar debido al acercamiento del planeta Sakar, el matador de los arrogantes. Así que apliquen en realidad esto y Dios os mostrará la verdad de los hechos que suceden a vuestro alrededor en los planetas del sistema solar, de acuerdo con las palabras de Dios. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán capítulo 7, versículo 185. Observen conmigo al comentario de Dios. Entonces, ¿en qué palabras después de estas vais a creer? Y habéis encontrado la noticia verdadera de su paso en la verdadera realidad, en ratificación de lo que vino mencionado en el decreto de su libro del Gran Corán. Oh Dios mi Señor, he transmitido tu mensaje, oh Dios mi Señor, sé testigo de ello. Oh Dios mi Señor, a ti te pertenece el juicio y el mandamiento antes y después. En verdad son palabras decisivas y serias y que no se trata de ninguna broma. Oh Dios mi Señor, juzga entre tus siervos en todo aquello en lo que se discreparon. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios, el Señor de los mundos. El califa representante de Dios sobre el mundo entero. El imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani.